Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz, martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Les damos a nuestros oyentes una calurosa bienvenida al programa del Proyecto Cultural Maíz, que dimos en llamar Pensamiento Crítico y Memoria, centrado en temas latino, indo, afroamericanos de la patria grande. En esta emisión vamos a romper con el que ha sido nuestro criterio hasta el día de la fecha, porque en este programa decidimos hablar de cultura, de historia, de medio ambiente, de inclusión y actualidad, pero no hablamos de noticias. Entendemos que nuestros oyentes escuchan radio, leen diarios, ven televisión y llegan a esta hora saturados de información. Pero el jueves en esta ciudad se cometió un atentado tan grave que sacudió la conciencia de cualquier persona de bien en el mundo, aún más si habita el suelo argentino. Y queremos, además de manifestar nuestro espanto, hacer un repaso de los antecedentes y origen, desarrollo y consecuencia de este intento de magnicidio de quien es la líder popular más importante de este país y el impedimento más importante para maximizar las ganancias de un sistema que se sostiene en base a la explotación. Hoy contaremos con la participación de Keila Jambra, quien nos trajo a Ignacio Jutin, magíster en Relaciones Internacionales, con quien abriremos el programa. Saben nuestros oyentes que estamos trabajando vía plataformas de videollamadas, por eso a veces nos superponemos, nos saludamos como en un Zoom, pero bueno, protegemos al personal de la radio de presencias masivas en las instalaciones. También va a estar Ariadna Zambucetti, dedicada a temas medioambientales, Mónica Ceruti con sus lecturas y recitados, el profesor Roberto Paiva, Zulma Gómez, siempre atenta con sus aportes, Mary López y Rafael Solano en locuciones, Silvia Benítez en la gráfica del programa con sus comentarios, Gabriel Alonso, y quien les habla, Ricardo Con. Para comunicarse con nuestro programa pueden hacerlo al 11-2690-8496. Al que estaba distraído y quiere anotar, 11-2690-8496. Y como siempre en los controles, nuestra operadora Dayana Álvarez. Y aquí veo en pantalla ya a Ignacio Jutin. Ignacio, te invito a presentarse. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Dayana Álvarez nos habló mucho de vos y nos pidió que aparecieras en primer término en el programa. Sé que estás ocupado y es interesante esto de tu magíster. ¿Cómo es? Contanos. Bueno, yo estudié periodismo, yo soy licenciado en periodismo y siempre sentí que les faltaba una pata a mi trabajo profesional, porque el periodismo es una carrera muy bonita para estudiar, académicamente es muy interesante, pero a los fines prácticos el periodismo se aprende en la práctica, en el trabajo. Entonces creo que siempre la carrera periodística y la labor periodística tienen que estar complementadas con otra cosa, ya sea con derecho, con economía, con, no sé, geografía, ciencia política. Bueno, a mí me gustó las relaciones internacionales. Qué interesante. ¿Y te has especializado en algún área en particular? Bueno, a mí la zona que más me gusta es la ex Unión Soviética, Balcanes, ex Pacto de Varsovia, digamos, todo hacia el este de la Cortina de Hierro. Qué lindo tema, justo en esta época. Sí, realmente. Hemos tenido no solo la guerra en Ucrania, sino también las protestas en Kazajistán en enero. Hemos tenido la guerra entre Armenia y Azerbaiyán en 2020, las enormes protestas de ese mismo año en Bielorrusia. Se van acumulando temas que son muy interesantes de esta región. Digo, ¿por qué no me comentás un poquito de tu punto de vista? Entremos en tema, metámonos en ese tema, porque imagino que haces un análisis alejado de la habitualidad para el resto de la gente. Bueno, me perdí la primera parte de la pregunta, pero entiendo que hablas de la guerra en Ucrania. Es un tema muy complejo, un tema que hay que tratar de entender en la mayor cantidad de aristas posibles. En principio, teniendo en cuenta que la guerra no empezó este año, sino que empezó en 2014, hace 8 años. Hay que tratar de entender cómo fue esa guerra
que empezó en 2014 y creo yo que terminó en 2022, y cómo es esta guerra, que es completamente distinta. Hay que entender, por ejemplo, las diferencias al interior del pueblo ucraniano, diferencias que eran muy importantes hasta 2014 y por qué fueron disminuyendo, diferencias que tienen que ver con el idioma, porque unos hablan ucraniano, otros hablan ruso, tiene que ver con la religión, tiene que ver con la cultura política, con la historia, con la forma de ver la historia. Y también hay que entender a Rusia, hay que tratar de analizar el rol de Vladimir Putin, cuáles son sus aspiraciones, qué ha logrado, qué ha cambiado en estos 22 años que lleva en el poder, y por supuesto la relación con la Unión Europea y la OTAN. Y por último, creo que también es muy importante, vale la pena tenerlo en cuenta también, el factor económico. Lo que es la exportación de gas, lo que es la exportación de petróleo, lo que son las diferencias productivas al interior de Ucrania. Eso también es un punto muy importante. Y eso solo por nombrar algunas cosas. Claro, ¿cuánto por desarrollar? Me quedé pensando en esto de que la guerra empezó en el 2014. ¿Te referís a los problemas internos armados dentro de Ucrania? Bueno, hay dos perspectivas respecto a esa guerra. Por un lado, una perspectiva que suele enarbolar Rusia, que es que se trata de una guerra civil al interior de Ucrania con solamente actores ucranianos. Y esa guerra enfrentaría a los que apoyan al gobierno después del 2014 y los que apoyaban al gobierno de antes del 2014. Y por otro lado, a los que apoyan al status quo, a cómo es hoy Ucrania, y los que apoyan una federalización de Ucrania, con regiones autónomas, como si fuera Argentina. Y Rusia dice que se trata de una guerra civil y punto. Pero lo que dice Ucrania, y yo concuerdo en este caso, es que sí, pueden ser actores internos, puede ser que la lucha se dé solamente en Ucrania, pero Rusia interviene. Rusia envía soldados, envía armamento, dirige de alguna forma a las fuerzas separatistas. Entonces Rusia forma parte del conflicto y no se puede hablar de guerra civil. Y yo concuerdo mucho más con la visión ucraniana que con la visión rusa. Me parece que esa guerra, por más de que el origen sea ucraniano, esa guerra no puede existir y no puede durar 8 años sin la presencia de Rusia. Claro. Es interesante tu punto de vista. O sea, vos decís que la injerencia externa hizo que esta guerra durara más de lo que duraría un conflicto interno dentro de un país. Absolutamente, sí, sin lugar a dudas. Mirá qué interesante. ¿Y por qué pensás vos que manteniendo Rusia desde afuera la injerencia decidió invadir? Es una buena pregunta, es muy porque interesante. Es un costo político importante. Por supuesto, sin lugar a dudas es un golpe enorme al poder blando, a la influencia de Rusia a nivel internacional. Todo lo que había logrado con la vacuna Sputnik V y demás, bueno, ahora parece perdido. ¿Por qué Rusia invade? Yo creo que hay varias razones. Una de las razones es la que esgrimió abiertamente Vladimir Putin, que es que Ucrania no aceptaba cumplir con los acuerdos de Minsk, 2 acuerdos que se firmaron en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 para terminar con esta guerra, con la guerra que se inició en 2014. Y Ucrania nunca los quiso cumplir, dice Rusia, y creo que tiene razón. Ucrania nunca los quiso cumplir, nunca quiso terminar con esa guerra. Pero Rusia dice además que Ucrania está cometiendo un genocidio en la región, digamos, separatista, la región que el Estado ucraniano no controla. Y yo creo que el Estado ucraniano ha cometido muchas brutalidades, ha cometido incluso estupideces que son injustificadas, pero hablar de genocidio a mí me parece que es exagerado y me parece que es desvirtuar la lógica y el concepto de genocidio. Me parece que es un argumento utilizado para justificar la invasión. Sí. El que sí me parece un argumento correcto es que Ucrania no quiso cumplir con los acuerdos de Minsk. Eso es cierto. En ese caso Rusia tiene razón.
Pero otra cosa es hablar de genocidio. Son dos temas completamente distintos. Me suena que tu punto de vista es... ¿Una pregunta? Sí, claro, dame un segundo. Digo, me suena que tu punto de vista es que es exagerado, pero el incumplimiento de los acuerdos tampoco era suficiente. No, el incumplimiento... Incumplir un tratado es como incumplir una ley. Si vos incumplís una ley, o tenés que pagar una multa, o vas preso, o vas a un juicio. Bueno, en este caso es lo mismo. Si un Estado no cumple con un tratado, lo que tiene que hacer otro Estado es ir a la Corte. Se va a la Corte Internacional de Justicia y punto. No se puede justificar una invasión a partir de eso. Me queda claro tu punto de vista. El que te pregunta es Gabriel Alonso. Hola, ¿cómo estás, Ignacio? Buenas noches. Me pregunto, vos hablas de Ucrania, ¿no habría que hablar de Zelensky en vez de que es un capítulo, me parece que es un capítulo aparte, que esta guerra es posible porque existe Zelensky, que si no hubiera existido Zelensky en el medio, ¿no hablaríamos de esta guerra? No sé, yo no le daría mucha relevancia a Zelensky. Primero porque la guerra empieza en 2014 y Zelensky asume en 2019, con lo cual tendría mucho más relevancia el presidente anterior, Petro Poroshenko, o el presidente interino, el que empezó la guerra, que fue Alexander Turchinov. Ellos tienen mucha más responsabilidad. Pero Zelensky no ha hecho mucho en estos años. De hecho, hizo tan poco, entre 2019 y 2022, hizo tan poco que hasta el año pasado su imagen era de alrededor del 20%, su imagen positiva. Tenía alrededor del 20% de apoyo porque, bueno, no estaba haciendo muchas cosas bien. Los problemas de corrupción endémicos de Ucrania seguían, como los heredados de Poroshenko, la guerra continuaba. Zelensky, de hecho, antes de asumir, dijo que su único objetivo en la presidencia era terminar con la guerra y recuperar el Donbass, la región del este de Ucrania, y la península de Crimea. Y no había logrado ninguna de las dos. No estaba haciendo las cosas muy bien, entonces yo no le daría mayor responsabilidad a él. Sí podemos hablar más de los presidentes anteriores, de Poroshenko y de Turchinov. Vos decís que Zelensky, por decirlo de algún modo sencillo, se hizo cargo de una papa caliente. Ahora digo, ¿no es contradictorio hablar de terminar con la guerra y a la vez recuperar esas regiones? Sí, es cierto, porque bueno, todos sabemos que Rusia no va a devolver la península de Crimea por las buenas, nunca va a decir discúlpenme, son suyas. Como probablemente sabemos que el Reino Unido no va a devolver las Islas Malvinas así como así, lo venimos intentando hace muchos años y es poco probable que eso ocurra. Quiere hacerte una pregunta el profesor Roberto Paiva. Sí. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? ¿No te parece, bueno, más allá de la comparación, ¿no te parece que justamente esos temas son incomparables, el tema de Malvinas con el tema de Ucrania? Te digo porque parece que hay una actor... Te pido disculpas, fue una mala comparación. Tenés razón. No, también no importa, pero de cualquier manera lo que quería hacer hincapié un poco lo que dice Gabriel también, es que parece ser que hay un actor que no aparece acá, ¿no? O aparece de una manera desdibujado, que tiene que ver la OTAN. No voy a justificar, no me interesa justificar o no la actuación rusa en particular, pero sí es cierto que si no le devolverle esos lugares, eran lugares estratégicos desde el punto de vista geopolítico, e incluso desde el punto de vista armado, porque Zelensky, y aún antes ya estaba latente la posibilidad de la anexión o de la alianza con la OTAN. Nunca dejó de formar parte, por lo tanto, el actor principal me parece acá en este caso que es la política que desarrolla la OTAN hacia adentro de estos territorios, tratando de cooptar esas fuerzas para enfrentar de alguna manera a un enemigo como Rusia, ¿no? Concuerdo. Me parece que la OTAN ha tenido una muy mala política respecto a Rusia. No desde ahora, sino desde hace 30 años. Una política que tiene que ver con ningunear a Rusia, con no prestar atención a ninguna de sus demandas, a ninguno de los temas que le interesa. Y Rusia es una potencia, al menos es una potencia militar, quizás no una potencia económica, pero sí es una potencia política y militar. Y como toda potencia, igual que Estados Unidos, igual que China, igual que Japón, igual que Israel, cualquier potencia quiere mantener un espacio de seguridad, quiere garantizarse su propia seguridad. Y Rusia ve que la OTAN
prácticamente duplicó la cantidad de miembros en estos 30 años, la OTAN que había nacido como organización defensiva en el marco de la Guerra Fría contra el Pacto de Varsovia. ¿Cómo puede ser que duplique sus miembros sin Pacto de Varsovia, sin Guerra Fría, sin Unión Soviética? Entonces Rusia lo interpreta como una amenaza. Y me parece válido que Rusia lo interprete como una amenaza, porque no es la única potencia que interpreta estas cosas de esa forma. Creo que Rusia tenía un reclamo válido, tenía ciertas demandas que eran atendibles, que la OTAN debería haberse sentado a negociar ciertas cosas. Y por ejemplo, la OTAN podría haber cedido con Ucrania y podría haber dicho: Ucrania no se va a incorporar a la OTAN, y no porque Putin no quiera, sino porque Ucrania no cumple con los requisitos formales para formar parte de la OTAN. No controla su territorio, no controla sus fronteras, es el país más corrupto de Europa, según ciertos índices, es el país más pobre de Europa en términos de PBI per cápita, y además lleva 8 años en guerra, no se puede incorporar a la OTAN. Pero bueno, Ignacio, pero ¿no te parece igual, pero no te parece igual grave que Rusia haya declarado la guerra y esté combatiendo del modo que lo está haciendo? Está destruyendo las ciudades de Ucrania, es impresionante, matando gente, haciéndola que se exilie. O sea, ¿no te parece grave igual? Absolutamente, pero absolutamente. Que Rusia tuviera un reclamo atendible como este tema de la seguridad y defensa del continente europeo, que me parece, insisto, un reclamo atendible, no justifica de ninguna forma una invasión. Igual que decía antes, que Ucrania no quisiera cumplir con los acuerdos de Minsk, no justifica una invasión, significa que Rusia debería haber ido a una corte. Bien. Si la OTAN no le presta atención a Rusia, Rusia puede insistir de otra forma. Existe negociación, existe diplomacia, es parte del juego. Claro. Me parece que en el tablero internacional no existen buenos y malos, cada uno cuida su quinta y actúa según la potencia de fuego que tiene y quiere que los demás conozcan. Roberto. Recuperando un poco en parte lo que se está comentando, a mí me parece que nadie inicia una guerra si no es por una cuestión defensiva. En este caso, una guerra iniciada desde el punto de vista teórico por Rusia tiene que ver con una amenaza concreta, o sea que no es una cuestión voluntaria o no de hacer una guerra porque sí, sino que está en juego su hegemonía, su territorio, sus posibilidades. Por lo tanto, lo que me parece es que parece ser que siempre estamos viendo un lado de la parte histórica, ¿no? Como que en este caso, supuestamente, el responsable de este tipo de acciones está encarnado en un país como Rusia. Sin embargo, en otro tipo de planos nadie se asombra, nadie le llama la atención que en otras circunstancias Estados Unidos sale por mucho menos que eso, sale no solamente a declarar guerra, sino también a ocupar territorios, a producir masacres, y eso sí, diría yo, un genocidio social planificado, político social planificado. Digo, no es para, digamos, para justificar a uno u otro, estamos analizándolo, me parece, desde el punto de vista objetivo político, a eso me refiero. ¿Vamos a pedirle a Estados Unidos que devuelva Guantánamo? O que deje de bloquear Cuba. Claro. Ver, estamos hablando de que por traer misiles y amenazar sus fronteras, la bloqueó ad eternum. Y es así como actúan las potencias. Yo creo que uno no puede juzgar por buena o mala lo que está bien o está mal. Es así como actúan las potencias. Sí, pero me parece que la guerra es muy terrible, digamos. Entonces, lo que dijo Ignacio de que no es necesaria, digamos, que no era necesaria la guerra, que se podría haber llegado, Rusia podría haber llegado a otra manera de resolver los conflictos que había, me parece que es importante tenerlo presente. Sí, porque seguramente. Pero es el tablero Mónica, perdón, Mónica, me parece que hay algo que no se puede ver, y es que estamos en guerra. No solamente los grandes conglomerados del Estado, de los gobiernos, en todas las partes del mundo, sino también hay una guerra social que está también involucrando todo este tipo de conflictos. O sea que, de alguna manera, criticar una guerra, desde luego, desde un punto de vista humano uno puede criticarlo, pero la realidad política y geopolítica es diferente. O sea que vivimos una situación de guerra. Incluso vivimos una situación de guerra, nos guste o no,
dentro de nuestros propios estados y gobiernos. Justamente, por sobre todo se ve clarísimo en América Latina, en otras partes de África, en otros lugares más. O sea que no hay que tenerle miedo al tema de la guerra. Las consecuencias son dramáticas, pero la realidad objetiva es esa. Si tomamos distancia de eso, nos damos cuenta que por algo está ocurriendo lo que está ocurriendo, que no es casual. A nadie le gusta a Rusia no le puede gustar que la OTAN se meta a su propio territorio y sea capaz de tener misiles de corto, mediano y largo alcance para llegar a Moscú. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Criticar una guerra es fácil, pero criticar una política dentro de esta lógica de ajedrez dramático que hay en el mundo entero, me parece que es una cosa diferente, ¿no? Ignacio, vos hablabas de consecuencias de diversa índole. Hablabas de consecuencias económicas y escuchamos hablar del gas que no llegó a Europa. Y ¿qué análisis haces respecto de eso? ¿Cómo ves el futuro de Europa económico respecto de la guerra? Complicado, la verdad complicado, porque si hay algo que decidió la OTAN desde un principio, la OTAN y la Unión Europea es que no se va a involucrar en este conflicto. Puede mandar dinero, puede mandar armas, pero no va a mandar soldados. Eso de ninguna forma, no se va a involucrar directamente en este conflicto. Entonces lo único que le queda son las sanciones, las tan famosas sanciones con la idea de perjudicar a Rusia y que Rusia no pueda seguir financiando la guerra. Pero vemos que las sanciones no funcionan. Probablemente estén afectando a la economía rusa, sí, es muy probable que afecten a la economía rusa, pero no lo suficiente como para forzar un cambio en el gobierno, un cambio en las decisiones de Putin y del Kremlin en general. Entonces lo que termina pasando es que las sanciones rebotan, terminan afectando mucho a la economía europea, sobre todo. No tanto a la estadounidense, a la canadiense y la de otros países que también impusieron sanciones, pero sobre todo a la europea, porque bueno, buena parte de Europa depende del gas y el petróleo ruso, de eso no hay ninguna duda, especialmente Alemania, que es el corazón industrial de la Unión Europea. Si el corazón industrial de la Unión Europea empieza a fallar, falla todo el resto del bloque. Quizás con alguna excepción, Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, que no aplicó sanciones con la idea de preservar su propia economía. Y a mí no me gusta nada hablar bien de Viktor Orbán, no me gusta nada, pero tomó una decisión que es, qué sé yo, no se puede decir que es incorrecta. Claro. Preservó la economía de su país a cambio de una guerra que no creo que le importe demasiado. Pero por fuera de Hungría, me parece que va a afectar mucho a la economía de distintos países. Y la pregunta entonces es, ¿cuánto tiempo van a tardar la gente de estos países en salir a la calle? A reclamar por los aumentos de precios y a decir, bueno, lo siento mucho por los ucranianos, pero también lo siento mucho por mi billetera y lo siento mucho por mi vida. Iban a salir a marchar a decir basta de sanciones, me terminan afectando a mí y no cambian nada en el rumbo de la guerra. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que ocurra eso? Es difícil decirlo, pero evidentemente las consecuencias se están sintiendo. Yo te pregunto a vos, que sos un analista dedicado a esto, ¿te parece que hay algo que en la prensa hegemónica, que en la información que llega tan manipulada no estemos viendo? ¿Algo que se nos pase por alto en esta situación? Yo no creo que haya muchas cosas que no estemos viendo porque bueno, este mundo hipercomunicado que tenemos, todo aparece en algún lugar o en otro. El tema son las perspectivas, es cómo se ve algo. Y por ejemplo, vemos que en la Unión Europea se prohibió el acceso a ciertos medios rusos, por solo dar un ejemplo. Y creo que quizás uno de los puntos que nos podemos llegar a perder, una perspectiva que nos podemos llegar a perder, es la que no parte necesariamente de la base de Rusia es malo y todo lo que hace Rusia está mal y todo lo que hace Ucrania está bien porque Ucrania es bueno. No. Esa es la lógica que nos llega mayoritariamente. Sí. Y Rusia puede llegar a tener razón en algún punto y Ucrania puede llegar a estar equivocado en algún punto. Puede llegar a pasar y ha pasado, pero como no tenemos acceso a esa perspectiva, se termina acusando de prorruso, de pro-Putin o de pro-muerte o algo parecido a
cualquiera que diga, no todo lo que hace Ucrania está bien. Y es así, no todo lo que hace Ucrania está bien, porque Ucrania no es un país perfecto, no lo era antes de la invasión y no lo es ahora. Por supuesto que ahora mucho menos en este contexto. Y puede cometer errores y puede hacer cosas que no están bien, y ocultarlas no le hace ningún favor ni al gobierno de Ucrania ni a los ciudadanos de Ucrania. Es cierto. Sabes, Ignacio, que cumplimos nuestra primera media hora de programa y le voy a tener que pedir a Diana, nuestra operadora, algo de música y publicidad. ¿Nos otorgas tu paciencia un ratito? Bueno. Dale, gracias. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Bailando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Colores aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, allá. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo
Gracias, Ignacio. Sé que tenés poco tiempo y hay mucho que preguntarte, pero bueno, me parece que vamos a invitarte a otro programa si tenés la amabilidad de aceptar. Roberto quería hacerte una pregunta. Quería saber, Ignacio, ¿cómo relacionás vos la política de Zelensky ya desde hace unos cuantos años, no solamente en el plano interno, en el grado de la representatividad? ¿A quién representa de alguna manera el gobierno de Zelensky y su política? No solo, ya te digo, en el plano local, o sea, de su propio territorio, sino desde el punto de vista europeo, habida cuenta de que ya hace tiempo ya que se viene observando una marcadísima inclinación hacia los grupos de derecha, neonazis y gente que de alguna manera me parece que es la que está mandando en este momento Europa en particular, ¿no? Quería saber qué pensaba. Bueno, varias cuestiones. Por un lado, insisto con lo que decía antes, yo no me parece que corresponda sobredimensionar a Zelensky. En cuanto a la cuestión europea, es interesante porque tradicionalmente, desde 1991, desde que se independiza Ucrania, tradicionalmente era un país quebrado, un país en el que el noroeste votaba partidos mucho más cercanos al occidente europeo y el sudeste votaba partidos mucho más cercanos a Rusia. Eso se repitió en elecciones presidenciales, en elecciones legislativas, una y otra vez hasta el comienzo de la guerra. La última elección fue la legislativa de 2012, con ese patrón. A partir de ese momento, a partir de 2014, la siguiente elección, esa división desaparece. Es como si de alguna forma, con el comienzo de la guerra, todo el país se hubiera puesto de acuerdo que pueden votar a unos, pueden votar a otros, pero solamente votan a los que miran hacia Europa. Como si se hubiera quebrado la relación entre Ucrania y Rusia y los partidos más, si se quiere, prorrusos desaparecieron. Entonces, no es Zelensky el que mira a Europa, son todos los candidatos. Todos los candidatos que hubo en las elecciones de 2019 miraban a Europa. Había una sola excepción, que fue un partido que se llamaba Plataforma Opositora por la Vida, que después fue proscripto, dicho sea de paso, fue proscripto este año. Hablando de cosas que Ucrania no hace bien, proscribir partidos políticos es una. Pero todos los candidatos, casi todos los candidatos miraban a Europa, aspiraban a la Unión Europea, y tanto es así que en 2019 se cambió la Constitución y desde entonces hay mandato constitucional para que Ucrania intente incorporarse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Así que en ese punto yo no le daría tanta entidad a Zelensky. El otro punto que tenía que ver con la extrema derecha y las agrupaciones neonazis. Desde 2015 hay una ley en Ucrania que equipara al nazismo y al comunismo y condena el uso de simbología comunista y de simbología nazi. Equipara las dos cosas, puedes ir preso por usar una remera con una hoz y un martillo. Y además se proscribieron 3 partidos comunistas, los 3 partidos comunistas que existían en ese momento. Hubo toda una política que tenía que ver con condenar la reivindicación de la Unión Soviética y demás. Pero al mismo tiempo, se empezó a reivindicar a agrupaciones nacionalistas ucranianas que durante la Segunda Guerra Mundial lucharon, al menos por momentos, aliados al nazismo. Y algunas de ellas llevaron adelante matanzas contra civiles. Por ejemplo, Roman Szuchewicz, hoy héroe nacional, comandó una matanza contra cerca de 100.000 civiles polacos en el oeste de la actual Ucrania. Hoy por hoy esas agrupaciones son reivindicadas como nacionalistas, como guerreros de la libertad, mártires de la independencia y demás. Y eso lleva a reivindicar al nazismo, a veces directa y a veces indirectamente. Claro. Y por supuesto que es gravísimo, que exista eso. De hecho, al principio de la guerra, en 2014, como las Fuerzas Armadas ucranianas no tenían mucha fuerza, y no tenían mucha gente, no tenían demasiado presupuesto, los primeros avances ucranianos de la guerra los llevaron adelante agrupaciones paramilitares, casi todas ellas de extrema derecha, algunas de ellas abiertamente neonazis. Y ahora vuelvo al tema Zelensky, porque estas agrupaciones paramilitares tenían financiamiento privado,
Y una persona que financió a 2 de estas agrupaciones paramilitares se llama Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky es un empresario muy importante, muy adinerado, ucraniano, que es dueño del canal de televisión 1+1, donde se transmitía el programa de Zelensky. Y fue Igor Kolomoisky el que financió la campaña presidencial de Zelensky. Y ahí hay una conexión interesante. El empresario que financiaba a grupos paramilitares al comienzo de la guerra también financió la campaña de Zelensky. Es una conexión que hay que analizar. Hay que analizar también quién es Igor Kolomoisky, qué es lo que busca y por qué eligió a Zelensky, que era un tipo muy carismático, pero que no tenía ninguna experiencia política. Digamos, de alguna forma era una hoja en blanco. Hay que analizar también ese factor, pero eso no significa que Zelensky sea un nazi o que esté apoyando agrupaciones nazis. En cualquier caso, se puede decir que el Estado ucraniano en general hace la vista gorda ante cuestiones que son claramente preocupantes. Ignacio, sé que tenemos que despedirte, sé que te corre el tiempo y te agradecemos muchísimo tu participación. Yo te voy a dejar una pregunta para la próxima, si es que vas a aceptar volver. Y es, este cambio de opinión en el pueblo ucraniano, este cambio de pronto, esta desaparición de los partidos políticos que eran prorrusos, ¿habrá tenido algo que ver con la opinión de los medios? ¿Habrá tenido algo que ver con estas guerras de baja intensidad que hacen que la gente cambie de opinión de pronto mágicamente? ¿No lo respondo? Como vos quieras. Bueno, ya que estoy. Dale. Yo creo que hay 2 cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, que Rusia efectivamente invadió Ucrania y por la razón que sea, tomó parte del territorio ucraniano. Empezando por la península de Crimea, que está de facto bajo control ruso desde hace 8 años. Entonces, bueno, es lógico que buena parte del pueblo ucraniano deje de ver con simpatía a un país que le robó que le robó parte de su territorio. Es lógico eso. Por otro lado, también es cierto que, por ejemplo, Petro Poroshenko, expresidente de Ucrania, presidente de 2014 a 2019, tenía su canal de televisión, que es el Canal 5. Antes nombraba a Igor Kolomoisky, empresario, dueño de la cadena 1+1. Hay varios empresarios fuertes, estos famosos oligarcas que también existen en Rusia, todos estos empresarios hipermillonarios que ganaron mucho dinero después de la disolución soviética. Hay muchos de ellos que tienen contacto con los medios. Y también, obviamente, son los que van a ganar mucho dinero si se acercan a la Unión Europea, si pueden venderle a todo el bloque continental. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero por otro lado, el año pasado, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, cerró 3 canales de televisión acusándolos de propagandistas rusos. Y yo no sé, ni me importa si esos canales eran propagandistas rusos. Lo que sé es que si un gobierno cierra 3 canales de televisión, y está muy lejos de ser un gobierno particularmente democrático, sean lo que sean esos canales de televisión, si no violan ninguna ley, pero bueno, la guerra sirvió de excusa para, por ejemplo, esas cosas. Claro. Bien, Ignacio. Bueno, quien hablaba, Ignacio Hutin. Llegó la hora de despedirte y agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Ha sido un placer. Excelente, Ignacio, todo lo que dijiste. Muy interesante. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta en el estribo? Ignacio, no se va, cantale, Ignacio, no se va. A mí me llama la atención el alto costo que está pagando Europa por ser furgón de cola de la OTAN, porque, digamos, la OTAN hace guerras en Asia, en América Latina, menos en Estados Unidos, las hace en todos lados. Y Europa particularmente, hoy que están hablando de que en Rusia le cierra el gas directamente, es un costo altísimo. O sea, el famoso General Invierno, que se mencionaba hace muchos años para bajarle el precio al Ejército Rojo, va a entrar en batalla en toda Europa, y eso va a hacer que
la firmeza que tienen los gobiernos europeos de seguirle el juego a la OTAN los va a debilitar indudablemente. Bastante problemas tienen ya la mayoría de los gobiernos europeos como para, por sostener a Ucrania, se hacen aliados de ellos y se quedan sin gas particularmente. Yo pienso que el quiebro va a venir por ahí, de que Europa se va a avivar y va a decir, yo no juego más a esto. ¿A vos qué te parece? Perdón, que agrego una cosita a eso que dijiste, Gabriel, porque realmente, Ignacio, te quería preguntar yo también, ¿el tema del gas no es gravísimo para Europa? Claro que es grave, claro. Y todavía no es tan grave. Claramente va a ser mucho más grave cuando nos acerquemos al invierno, hacia noviembre, fines de octubre quizás. Va a ser un problema muy grave y le va a costar muy caro a los ciudadanos europeos. Por eso antes decía, veremos cuánto tiempo tardan en salir a las calles y decir, lo siento mucho por los ucranianos, pero a mí me preocupa más mi vida. Creo que eso va a pasar. Y me parece que un impulso a ese tipo de medidas va a ser cuando, y no si, cuando asuma Giorgia Meloni en Italia, que yo ya doy por sentado que es la próxima primera ministra que reivindica a Mussolini, próxima primera ministra que es de ultraderecha, de extrema derecha o de muy derecha o de algo parecido. Cuando asuma ella probablemente cambie el escenario, porque obviamente Italia es un país muy importante. Y como decía antes, sí, sin lugar a dudas las sanciones vuelven, y en este caso es interesante porque vuelven contra la Unión Europea, que quedó muy desdibujada en este conflicto, muy desdibujada. Tanto es así que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, intentó varias veces reunirse y dialogar y demás, y al final no pasó nada con él. A mí me parece que el escenario hubiera sido completamente distinto si al frente de la Unión Europea estaba Angela Merkel. La canciller alemana hubiera tenido otra respuesta, hubiera tenido un rol mucho más preponderante. Y esta Unión Europea sin Angela Merkel es muy distinta, es muy endeble, es mucho más débil y tiene mucha menos preponderancia. Me parece que en este conflicto los que tienen más fuerza son obviamente Rusia y Estados Unidos y el Reino Unido. El Reino Unido ya no está en la Unión Europea queda, como decía, muy desdibujada. Claro. Y la deriva del euro, que perdió un 20% frente al dólar. Absolutamente. Estás muteado, Ricardo. Gracias por hacérmelo notar. Me imagino que estaría como el Penado 14 haciendo señas y nadie me entendía. Digo, me ha dado un pie magnífico, Ignacio, con esto de los republicanos y la ultraderecha, porque acá tenemos también lo nuestro y ya nos permite entrar este pie en el tema que hoy nos convocaba y que era muy serio, que tenía que ver con esta perpetración de un intento de asesinato de la vicepresidenta. Vamos a escuchar el audio del amigo del perpetrador, a ver qué opinaba el joven republicano. Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes. Recién dejaste pasar como que lamentablemente no había practicado, casi como si a vos te hubiera gustado que anoche la matara la vicepresidenta. Y la verdad, te quiero decir... Y por ahí significaría a mí los impuestos, o no sé. Bueno, de esta manera los jóvenes republicanos analizan cómo bajar los impuestos en nuestro país, ¿no es cierto? Con un par de tiros en la frente. Muy bien. Por supuesto, las reacciones nos hicieron esperar. Roberto Navarro, me gustó mucho lo que dije, y si Dayana nos permite, vamos a escucharlo. Roberto. Buenos días, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Buen día. Consternados. Claro, como todos, casi sin dormir. ¿Algún comentario mínimo para entrarle al tema? Pensaba que la mano que sostiene el arma que apuntó a Cristina en la cabeza es la mano de cada uno de sus perseguidores. Cada medio, cada periodista, cada fiscal, cada juez que la persiguió empuñó esa arma. Y no hablo del periodista que simplemente la critica. Hablo del que todos los días, durante horas, de hace años, la llama chorra, la llama psicópata, la llama asesina de Nisman y tantas barbaridades más que venimos escuchando. Ellos
Ellos la pusieron de blanco a Cristina para que algún loco alguna vez le disparara. Esto iba a ocurrir. Esto iba a ocurrir. Vivimos en un país en el que sus medios hegemónicos son fascistas. Y así están moldeando a un sector de la sociedad que se va volviendo fascista. Los quemadores de barbija, los de las bolsas mortuorias, los de la horca, todos esos locos que el otro día tiraban bombas en la Casa Rosada. Hay medios hegemónicos fascistas que van volviendo a un sector de la sociedad fascista, en el que sus periodistas piden cotidianamente que desaparezca el peronismo. Y esto se inscribe además en el marco de la persecución mediática judicial que sufrieron los líderes latinoamericanos: Zelaya de Honduras, Lugo de Paraguay, Correa de Ecuador, Lula y Dilma de Brasil, Evo de Bolivia y tantos más. Fueron perseguidos, fueron difamados, fueron demonizados, fueron deshumanizados, fueron destituidos, fueron encarcelados en algunos casos y sufrieron atentados e intentaron asesinarlos en otros. Todos sufrieron la persecución por llevar abrigo a sus pueblos, por defender a las clases populares. La mano que sostiene el revólver es la de sus perseguidores, pero del otro lado no está la cabeza de Cristina. Está la cabeza de cada trabajador, que es el verdadero objetivo de la derecha. Y esto, si esto es en toda Latinoamérica, claramente es organizado por los Estados Unidos, como lo organizaron en los 70. Y en Argentina, hay que decirlo, subió la temperatura de la persecución con el alegato del fiscal Luciani. Una farsa encubierta por el periodismo canalla, porque si no, ese tipo no podía haber dicho las barbaridades que dijo, sin la complicidad de ese periodismo canalla. Y volvió a subir, y hay que decirlo, con las vallas y la represión de Larreta en su pelea con Bullrich y con Macri para ver quién le pega más al peronismo. La persiguen para disciplinar a un pueblo e imponer un proyecto neoliberal que prive de derechos a la clase trabajadora. Le dispararon a la cabeza de la democracia y en ese disparo intentaron matar cualquier iniciativa para desarrollar un proyecto nacional y popular que defienda el plato de comida suficiente en la mesa de las familias argentinas y la dignidad de trabajadores y trabajadoras. Ese hombre que disparó andaba por los móviles de la televisión opinando contra el peronismo, buscando protagonismo mediático como tantos que vimos desde las marchas de la cuarentena. Ellos los mandaban, ellos los festejaban, ellos les hacían notas. Él fue empujado hasta Juncal y Uruguay por los discursos de odio que fueron moldeando una parte de la sociedad que se va volviendo cada vez más odiadora, y lo vimos anoche en las redes. Lo advertí hace 2 semanas y me denunciaron y pidieron que me metan preso. Me denunciaron Feynman y Majul, pero lo hicieron con el apoyo de FOPEA, con el apoyo de ADEPA, de Patricia Bullrich y otros dirigentes del PRO. Es decir, todo el mapa, todo el grupo de la derecha dijo: vos denunciás los discursos de odio que nosotros armamos para generar violencia, bueno, entonces vamos a tirar la violencia contra vos. Si este atentado es repudiado de manera categórica por toda la clase dirigente argentina, será el principio del fin de la persecución. Sería fantástico que empiecen a aparecer ahora, dentro de un rato, voces que digan: yo me bajo de esta contienda, yo nunca más voy a agraviar al otro de esa manera. Pero si no es así, si es relativizado, como hizo ayer la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, como lo indica el tardío y escueto comunicado de la Corte, entonces puede ser el principio de otra era de violencia fatal en el país. No violencia de ida y vuelta, porque eso no existe hoy en el país. Violencia de la derecha hacia el pueblo, en la cabeza de la dirigencia popular. Bueno, lamentablemente lo que Navarro suponía, creo que vamos a coincidir todos que ocurrió. No solo no hubo masivas expresiones de repudio, sino que además y prontamente, a las pocas horas, ya estaban dudando de que este atentado hubiera sido cierto. Ya estaban dudando de que este atentado no hubiera sido planificado como un hecho político. Y ante esta situación hubo algunas reacciones creativas. Algunos imitadores de cantantes famosos, a ver si reconocen las voces, inmediatamente generaron un tema fruto del ingenio popular. Por favor, Dayana. Conectados a la Matrix del odio, recargados
para la destrucción, entrenados desde un cruel monopolio que envenena la comunicación, reafirmando con sus bolsas mortuorias que prefieren que gobierne el terror, con su oscura, triste y pobre oratoria. La violencia nunca tiene razón, con sus gritos de banderas vacías, sus insultos sin el clonazepam, son lebreles cazando a la utopía, pero ella siempre gana al final. Alguien dijo que esta gente está loca, sin dudarlo les decimos que no. Esta gente con veneno en la boca sueña el mundo que Mauricio soñó. Esta gente con veneno en la boca sueña un mundo, pero sin corazón. Cueros Monique, sacos y camperas de cuero, confección a medida, arreglos de todo tipo, créditos con recibo de sueldo, tarjetas de crédito en 3, 6 cuotas y ahora 12. Avenida Santa Fe, 3312, cuarto piso C, Cava. Teléfono 116-168-4846. Cueros Monique. Aprende a navegar con Escuela Barracuda y disfruta de nuestros ríos y del maravilloso delta. Escuela Náutica Barracuda. Cursos de navegación deportiva, clases teóricas y prácticas al alcance de todos. Escuela Náutica Barracuda, con K. Llámanos al 115-752-2851 o buscando en redes sociales @Escuela Barracuda con K. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram @Conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar hacia el mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya. ¿Qué pareció este audio? A mí lo que quería decir es que le dispararon a la cabeza de la democracia, que dijo Roberto Navarro, es tal cual. Me parece que es perfecta esa frase, esa forma de enunciarlo. Y luego en la canción de Serrat y Sabina me parece que una frase excelente y que tenemos que destacar es que la violencia nunca tiene razón. Porque realmente es terrible, es que querer matar a una dirigente política porque estás en desacuerdo con eso, o sea, es terrible. Realmente le dispararon a la cabeza de la democracia. Roberto. La violencia me parece que no busca la razón. La violencia actúa directamente. Pero lo que me parece importante es que
en realidad uno puede pensar a partir de esta situación dramática que sufrió Cristina. No lo sufrió solo Cristina, sino también todos los que de alguna manera sostenemos, no solamente la sostenemos a ella, sino sostenemos un proyecto nacional y popular. Pero, digamos, en realidad, aunque no se crea o no parezca, la oposición con todos sus protagonistas más importantes, Patricia Bullrich, y todos los que conocemos, mediáticos o políticos directamente, están operando a la defensiva. ¿Qué quiere decir esto? Parece un poco ridículo, ¿no? Son análisis teóricos. En realidad están a la defensiva porque sienten que cualquier tipo de acción política por parte, ya sea de una dirigente, en este caso brillante como Cristina, con sus aliados posibles, que sostienen de alguna manera también desde el punto de vista del campo nacional y popular el mismo proyecto, o por lo menos un proyecto en ese sentido, se sienten amenazados sus privilegios y no están dispuestos, como en otros tiempos, a minimizarlos o a hacerlos pasar como que va a durar poco tiempo y demás. Saben que esto también, por otro lado, no es chiste, y acá está en juego lo que significa el peronismo combativo. Entonces, por ese motivo, quieren acabar con él. Desde ese punto de vista, insisto, no están a la ofensiva, están a la defensiva. Pero están a la defensiva de una manera, con una violencia lógica, porque tienen de alguna manera que asegurar su territorio, que asegurar sus privilegios y que asegurar sus beneficios y neutralizar cualquier tipo de acción política en sentido contrario. Por eso, digamos, el análisis teórico sirve para esto. Y parece que remitirse desde Clausewitz, pasando por Mao y otros autores menores más. Yo acuerdo con lo que vos decís, pero ojo con esto de la defensa, porque esta gente es de la que se defiende tirando. Claro, no claro, eso es lo grave. Yo asocio con lo que está pasando en Chile, ¿no? Donde los medios han logrado una invasión tan masiva hacia la conciencia de la gente que ganó el no. Es increíble. Terrible. Han votado contra su... Perdón, Ricardo. ¿Sí? Perdón, una sola cosa, Ricardo. Antes de ir a Chile, que obviamente es importante también, obviamente, pero digo que en realidad la defensa justamente es la que ataca, es la que toma la iniciativa, porque se siente agredido y por lo tanto tiene que defenderse y no tiembla el pulso. Si no tiene esta fortaleza como tiene el enemigo, seguramente puede perder y por ese motivo cada vez avanzan más con más virulencia. Por eso que el diagnóstico que se puede hacer de lo que pueda pasar de quien más no va a ceder este tipo de acciones por parte de la oposición. No va a ceder. Y el tema grave acá es que lo que se ha puesto en evidencia, me parece, es que Cristina no solamente fue, afectada en todo esto, con riesgo de su propia vida, sino que además demuestra que la pueden matar en cualquier momento. Y no solamente, como dice Navarro, y en eso no estoy tan de acuerdo con el tema de que fue un loco. No es un loco, es un proyecto. Es un proyecto de acabar con la única persona en este punto, a pesar de muchas cosas más, de ser la estadista número 1 y una de las más reconocidas en el mundo en este momento. Y no es casual, digamos. Se están investigando con dificultad y con cosas raras, se están investigando los vínculos de este muchacho y ya nos han aparecido algunos, este muchacho republicano. No fue la única opinión la de Navarro, hubo miles, yo rescaté un par. Me gustaría que escuchen el audio de Natalia Salvo, que se llama El ataque a Cristina y los discursos del odio. Atentaron contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esto no es un hecho aislado ni inexplicable. Es la consecuencia directa de los discursos de odio que parten desde ciertos medios de comunicación y se instalan en la sociedad. Es también el fin de la política, a través de la instauración de la violencia e incluso contraria a la democracia de nuestro país, que tanto le costó a nuestra historia. Con esto se ha roto el consenso democrático que adquirió la Argentina después de la última dictadura cívico-militar. También tenemos la lectura de que esto es la consecuencia y también la concretización de la última fase de la persecución judicial, la impunidad de aquellos que la perpetraron, pero también el castigo y hasta la supresión de aquella que resulta ser líder y representante de mayorías.
Desde ciertos programas periodísticos escuchamos una constante patologización del movimiento nacional y popular representado a través del kirchnerismo. Esto hace que se instale una lógica de exterminio hacia el distinto, hacia el que no piensa igual, una lógica absolutamente antagónica con cualquier sistema democrático de gobierno que asume la pluralidad de voces y también de pensamiento. Esto no es patrimonio de ningún partido político, es un límite a la democracia y es el principio de la violencia, fogoneada y promovida por los medios de comunicación en alianza con cierto sector político que avalan las movilizaciones con bolsas mortuorias, con horcas, pregonando la muerte de referentes políticos. Para que la democracia sea efectivamente un patrimonio social de la República Argentina y sigamos consolidándolo, el discurso de odio se tiene que terminar, porque no es libertad de expresión, es simple y llano odio. Soy Natalia Salvo y esta fue una columna para c5n.com. Interesante, y me pareció muy bien definida la situación. ¿Y cómo influyen los medios y cómo influyen los discursos de odio en la mente de la gente? Fíjense que yo sigo a un youtuber que habla de supervivencia. Son temas que me interesan, la vida al aire libre, la supervivencia. Y cuando escuché esta semana a este youtuber que esperaba que hablara de algún tema de supervivencia, escuchen con qué sale. Y vean cómo se va metiendo en el inconsciente colectivo estos temas y qué surge. Hola, gente, Fernando, haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y me están pidiendo que comente sobre este hecho tan lamentable que vimos hace pocas horas. Para los que no vieron las imágenes, esto es lo que pasó en Recoleta hace solamente horas. Terrible, terrible. Lo primero que quiero decir es mi más absoluta solidaridad con la víctima de este hecho tan desagradable, tan desastroso. Mi más absoluta solidaridad con el pueblo argentino víctima del saqueo de esta banda de ladrones y caraduras sinvergüenzas. Estamos hablando de millones de vidas arruinadas. Estamos hablando de miles, cientos de miles de chicos que viven en la pobreza absoluta, sin agua, sin cloacas, todo por el robo sistemático de esta banda de ladrones sinvergüenzas. La cantidad de muertos, si vos te pones a pensar, la consecuencia del robo sistemático, del saqueo sistemático de esta banda de ladrones desde el momento en el que llegaron al gobierno, es que no hay justicia, no hay manera de tener justicia. Porque justicia sería devolver todo lo robado, justicia sería volver el tiempo atrás y devolverle la vida a la gente que la perdió, a la gente que murió por la pobreza, la miseria, la delincuencia que esta banda de ladrones estuvo apoyando durante todo este tiempo. La gente que murió porque no había fondos para atención médica correspondiente, no había agua para la gente que se puede higienizar de manera correcta, enfermedades que se propagan, pobreza en todos lados. Justicia, no. Ahora, ya vimos lo que pasó con Nisman, ¿no? Un día antes, todos sabemos eso, lo que pasó. Volver a hacer otra nismaniada quizás no daba. Entonces lo que hacen es esta payasada, este atentado de un brasilero que viene de uno sabe dónde, unos días antes aparentemente estaba en algún otro medio mostrando... Maravillosa la voltereta. Condeno enfáticamente lo que pasó, pero son ladrones, mataron a Nisman. A ver, es terrible, este muchacho o está muy confundido o algo le pasa. ¿Cómo escuchan ustedes este tipo de discursos? De alguien que habla de supervivencia en su canal de YouTube, no habla de política, no sabe qué pasa con los temas judiciales, con las causas, si hubo robo, qué se robó, dónde lo tienen, si hay condena. ¿Cómo le suena todo esto, Roberto? Es la supervivencia de los elegidos, Ricardo. Ahora, vos fíjate cómo va permeando, ¿no?, este discurso. ¿Cómo va permeando? Porque, digamos, ponés un canal de supervivencia, uno quiere saber cómo armar la carpa, no cómo... Y escuchás al tipo hablándote contra el kirchnerismo después de un atentado a la vicepresidenta. Es una locura, y la mezcolanza, y Nisman, y los chicos pobres, y la falta de agua, y... Estamos de acuerdo que los gobiernos en general no dan respuesta, no dan la respuesta que esperamos.
pero realmente uno espera una condena categórica. Es terrible. No sé ustedes, yo prefiero ahora escuchar a Copani. El clarín es un simple instrumento, algo más que una torpe corneta, musical artefacto de viento que oís un momento y después te atormenta. El clarín era un cuerno de caza, pero no de cualquier cornamenta. Era el asta de bueyes de raza que por donde pasan el miedo acrecientan. El clarín no combina armonías, suena igual si lo sopla su dueño, o su tropa, o su cofradía, y peor todavía si sopla un ingenuo. Quiero que suene el clarín, su alarido, su aullido y su queja, que lo sufra quien lo quiera oír. Yo prefiero al clarín bien lejos de mi oreja. Quiero que suene el clarín de una vez. El clarín desde tiempos de antaño fue forjado en diversos metales, por lo tanto con menos tamaño logró hacer más daño a más animales. El clarín de esa forma atraviesa por más campos que en la cacería. Tempranísimo anuncia que empiezan batallas que apestan y arruinan el día. El clarín de por sí es mentiroso, a lo lejos parece trompeta. Al mirarlo de cerca es tan soso y su tono filoso el alma te agrieta. Quiero que suene el clarín, su alarido, su aullido y su queja, que lo sufra quien lo quiera oír. Yo prefiero al clarín bien lejos de mi oreja. Quiero que suene el clarín de una vez, de una vez, de una vez. El clarín nunca habrá de escucharse musicando un adiós ni un regreso, ni en los sueños, ni en los despertares, ni en cielos, ni en mares, ni en risas, ni en besos. El clarín no posee una tecla que acaricie el calor de una mano, ni el vibrar de una fiesta entre cuerdas que se alce y se pierda en la fuerza de un piano. El clarín siempre estuvo asociado al llamado de la hora más cruel. Canta mal si es de bronce dorado, de hueso o armado de tinta y papel. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo.
La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_laflia. Federico Enrique Zambucetti, compañero abogado, defensor de trabajadores. Teléfono 116-282-4142. Mail zambucetear@hotmail.com. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad de norte a sur. El Estado argentino financia con cifras millonarias de pauta a La Nación Más, ATN, a Radio Rivadavia. Incluso le pone 1,5 millones de pesos mensuales a Radio Berlín, el emprendimiento de Luis Majul. ¿Hasta cuándo el Estado va a financiar estos discursos de odio? La distribución de la pauta es la radiografía de las prioridades comunicacionales de un gobierno. Tiene que ver con cuántos recursos le asigna una gestión gubernamental a determinados conglomerados. Es el lugar donde se plasma una parte importante del financiamiento al sector de las comunicaciones en Argentina. El último informe de pauta del Gobierno Nacional da cuenta de la cantidad de fondos que la Secretaría de Comunicación y Medios, en el periodo analizado a cargo de Valeria Zapekosny, le asignó a cada medio y en cada soporte. Cuando se pone la lupa en cuánta plata reciben los medios que difunden discursos de odio, la situación se vuelve preocupante. Entre el 1 de septiembre del 2021 y el 30 de agosto del 2022, la señal de televisión América TV, que transmitió el programa de Viviana Canosa, fue la tercera emisora televisiva del aire que más plata estatal recibió, 131 millones de pesos. La señal propiedad de Daniel Vila, aliado de Sergio Massa, es una de las principales beneficiarias. El canal de cable más financiado por el Estado fue TN, con 200 millones, y en el quinto lugar se ubica A24 con 111 millones. Sorprende que en el sexto lugar se encuentra el canal La Nación Más, del cual Mauricio Macri es uno de los principales inversores. En solo 8 meses se llevó 91 millones de pesos. En prensa gráfica no hay sorpresas. Lidera Clarín con 68 millones de pesos y tercero se encuentra La Nación con 66 millones. En radio la situación es similar. El Estado financia discursos de odio. Radio 10 acumula 64 millones de inyección en pauta y Radio Rivadavia unos 26 millones. El dato más llamativo es que Radio Berlín, propiedad de Luis Majul, un emprendimiento personal de bajísima estofa y poca calidad periodística, recauda 12 millones en 8 meses a 1,5 millones mensual. Acá la veo en la pantalla, Zulma pegándose un tiro, haciendo señas de me pegó un tiro. En la web lidera Infobae. Escuchen, 178 millones en primer lugar, seguido por Clarín también con 178 millones. Y La Nación en tercer puesto
con 142 millones. Y los medios populares, Grito del Sur se llevó 202.000 pesos en 8 meses, o sea, 25.000 pesos por mes, en un país donde solo el servicio de internet sale más o menos 6.000 pesos por mes. ¿Qué tal? Ricardo, ¿vos tenés idea cómo se puede hacer para transformar esa situación? Me parece que es una decisión política, más allá de la técnica. Sí, pero decisión política, pero digo, el presidente podría, por ejemplo, con con un decreto, transformar eso. No soy especialista en esto. Tengo entendido que las partidas se asignan en función de la cantidad de público que accede a los medios. Por supuesto, y habrá que ver quién lo mide, hay que ver quién lo publicita. Ahora, esto también es una decisión política. Claro, totalmente de acuerdo. Es un festival de millones de pesos a medios que no hacen más que boicotear, no hacen más que mentir, porque podrían ponerle multas. Que mentir y que boicotear la democracia. Mira, porque son odiadores, son cultivadores del odio. Pero si le pusiéramos una multa solo a las fake, solo a las mentiras, a las publicidades, o digo, a las informaciones falsas, creo que deberían pagar en vez de cobrar. Zulma. Sí, a mí me parece que lo más lógico es que se promulgue una nueva ley, que es lo que desde Soberanos también está esa propuesta, no solo para la ley de medios audiovisuales, sino este tema de las pautas. Así que, bueno, esto no es una cuestión solo de un decreto, no serviría porque asume otro presidente y le parece que no, y saca el decreto, sino que tendría que pasar por el Congreso, ¿no? No sé si necesariamente es así, no lo sé. ¿Roberto? No, lo que me parece extraño es que este dinero que se entrega de alguna manera tiene que tener un origen. ¿Cuáles son las razones por las cuales el gobierno es capaz de ceder ese tipo de dinero para pautas en medios de difusión? O sea, si es una ley, eso es una obligación por parte del gobierno de establecer ese tipo de entregas, de facilitar ese tipo de recursos económicos a las empresas, o es una decisión que no pasa necesariamente por una exigencia legal. Quiere decir, y yo estoy seguro que no es una exigencia legal. En último caso, si hay algún tipo de supuesto, político que lo permita, bueno, se discutirá. Pero yo creo que con todas las cosas que se están observando, pero desde hace muchos años, seguir actuando de esa manera, en primer lugar, es suicida. Es suicida para el mismo gobierno y para la gente, mismo porque se envenena con todo ese tipo de prédica. Pero además, la pregunta ya excede el marco del error, ya tiene que ver con otra cosa mucho más dramático. Parecería que hubiera como una cierta complicidad. Y esto sí es grave. Esto sí es grave porque la gente inevitablemente empieza a sospechar. Yo no sé, no hace falta, cuando se enteran de estas cosas, no hace falta ser demasiado dúctil o ducho para sospechar de por qué motivo se le está dando al enemigo. Le estamos dando corderos a la manada de lobos. Realmente es muy extraño pensar todo esto. Entonces esto tiene que ver con decisiones políticas, me parece, ¿no? Bueno, son las mismas decisiones políticas que postergan el cumplimiento de las promesas electorales, ¿no? Que las seguimos esperando, digo. Yo al menos, ustedes no. Reconstituir la ley de medios, es decir, porque la ley de medios no permitiría esto. Claro, la ley de medios se derogó con un decreto. Con otro decreto se podría sancionar nuevamente. Claro. Pero eso es decisión política. Posiblemente si tuviéramos un gobierno progresista estaría dispuesto a hacerlo. Pero no es el momento de darle palos al gobierno tampoco. Pero no ayuda ni un poquito. Sí, el problema es que si no nos mantenemos en esa línea, nos dedicamos a hablar del odio, del amor. Acá me está poniendo un oyente, ¿no? Basta del odio, basta del amor. Estos son temas políticos muy delicados. Realmente nos dedicamos a hablar del odio, del amor, de los discursos del odio como si esto fuera nuevo, cuando es muy antiguo. Acá bombardearon una plaza en el 55, no es nuevo esto.
y para eso tuvieron que tener un plafón político. Quiero decir, esto sucede porque le dimos espacio. Si desde el primer momento de gobierno se hubiera tomado iniciativa, hoy habría apoyo popular, habría otra situación. Realmente le dimos el espacio. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Vamos a escuchar algunas otras opiniones respecto del tema del intento de magnicidio. Por caso ahora viene Victoria Montenegro. Tiene la palabra la diputada Victoria Montenegro. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de que la emoción de estos días me permita ordenar lo que queremos terminar de comunicar y de compartir desde el bloque del Frente de Todos. ¿Qué pasaría hoy en la Argentina si esa bala hubiera salido? Y claramente no es un loquito suelto, esto es un plan de odio. Termino ahí. Bueno, pensé que era más largo, mala mía. No, es Bien. mucho más largo, hay uno que es mucho más largo. Bueno, probablemente me equivoqué al mandarle a Dayana el audio, no hay problema. Sí, buscalo, Dayana, porque es mucho más, hay uno que es mucho más largo. Bien. Tenemos otro también, que me parece un poco más político, que se llama "Este es el modus operandi de la derecha política". Mandá el que tengas a mano, Dayana. En este mismo recinto, muchas veces les pedimos a los diputados y diputadas del oficialismo que prestaran atención frente a lo que venía sucediendo y gestándose cada vez con más fuerza. No nos escucharon. Cuando les pedimos que se pronuncien con esas bolsas que aparecían en la Plaza de Mayo, cuando aparecieron ahorcados, cuando aparecían estos grupos que perseguían sistemáticamente a un sector muy identificado. Hablamos del odio, como si cayera de algún lugar y de repente se propagara. No. En nuestro país desde hace muchísimos años se está trabajando para que suceda lo que sucedió hace unos días. Intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación. Les voy a compartir a los diputados. Esto publicó el diario Clarín el día de hoy. ¿Saben lo que es esto? Este es el instructivo de cómo disparar bien. Díganme si esto no es parte de un plan para matar a la vicepresidenta. Los medios de comunicación y algunos actores políticos de la mano del Poder Judicial no quieren volver a proscribir. De eso se trata. Vienen a proscribir al peronismo. Vienen a proscribir los sueños de un país. Y todo ese odio histórico, lo plantearon mis compañeros, histórico, pasó siempre. Quisieron matar a la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué más tenemos que esperar? No es un hecho aislado, como dicen estos caídos de la política. No es un hecho aislado, no es un caso más, es la violencia. Y le dijimos nunca más a la violencia. Nosotros somos mejores que esto. Nosotros podemos aprender de nuestra historia. Nosotros tenemos que tener la capacidad de llegar a las elecciones, a ganar o a perder, no importa. Pero que sea por nuestras discusiones, no porque lo fijan estos medios de comunicación. Nefastos. Los mismos que se quedaron con el papel. Que le hizo creer a los argentinos que estábamos en guerra mientras mataban a miles de inocentes. Los mismos dueños. ¿Van a ser cómplices de esto? ¿O van a estar a la altura del momento histórico? Le dijimos nunca más a la violencia. Y eso se defiende acá, con democracia, con discusión, con pasión, que es lo que nos hace distintos. Les pedimos a los diputados y diputadas, a todos los que realmente aman la política, que vuelvan al origen, que estén a la altura de las circunstancias, que defiendan la democracia, que defiendan las instituciones y que dejen de ser cómplices de esto, que es la vergüenza de la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Qué polenta este audio, qué polenta. ¿Sabes qué, Ricardo? Perdón. ¿Sabes qué me parece? Me parece que en realidad no quieren, obviamente, ¿no? Creo que por lo menos debe quedar un poco claro, que no quieren necesariamente acabar con el peronismo. Quieren acabar con cierto peronismo. Quieren acabar con un peronismo que tenga un proyecto diferente al que tiene en este momento el establishment y la gente de la derecha, que representa los intereses de la derecha en el mundo y de los conglomerados multinacionales. Me parece que lo que quieren buscar es eso y tratan de domesticar desde hace tiempo otros sectores del peronismo y bueno, les está yendo bastante bien de alguna manera, ¿no? Por eso digo que este proyecto que está encarnado en este punto como nacional y popular es el que está en jaque, no necesariamente todo el peronismo. Ahora, el discurso debe ser dirigido a todo el peronismo para buscar una posibilidad de unidad.
porque si no, sí realmente estamos mal. No solamente el proyecto nacional y popular, sino que parece que no se dan cuenta, que ellos también se los van a llevar puestos. Hay que ver cuál es la intención. Esto no es solo en el tema medios, en el tema presupuestos, en el tema... Estamos también en el tema económico. La semana que viene probablemente tengamos a Horacio Robelli, y los comentarios de Horacio Robelli son lapidarios. Dan realmente pena. Bueno, aflojemos un poquito. Vamos por un poquito de música. Ya. Había una vez una marcha con gente de saco y corbata. Como era muy cheta, salíamos de Recoleta. El marchar es un placer que no suele suceder. En el falcón de papa nos iremos a pasear. Vamos con los CEOs, sí, sí, sí. A Clarín le creo, sí, sí, sí. Tengo una marcha sojera, no es una marcha cualquiera. Nos juntamos en la Rosada, pero dentro de la casa sin retención, sin retención. Que vengan los yo soy Nisman de todas partes. Que venga Bonadío con sus fiscales. Hay que cenar la plaza como se pueda. Si Mirta cierra el pico también se queda. Que vengan solitos los voluntarios. Que se joda el docente con su salario. Que se vengan los buitres y el rey de España. En vez de fletar micro les pongo a Bianca. Marchemos defendiendo la democracia. Pidiendo que repriman la marcha grasa. Esta plaza es patriota muy inclusiva. Cortamos a todos los genocidas. Culpa tiene el chorizo, sienta tranquilo en la plaza. ¿Qué culpa tiene el chorizo? Sienta tranquilo en la plaza. Y se largó la marcha de la clase alta y los puestitos venden sushi con champán. En tribunales sirven trago por uno de regalo. Susanita tiene un teflón, perfume de París. No come choripan, no señor, y llevo en un remis. Uber. Estamos sentados en la plaza esperando la carroza, comprando y todos los radicales. Con seguridad los palos de gol tenemos a mano, y con votos la carita nos tapamos. Ya llegó el gordo casero, todo ya nos chupa un huevo. ¡Qué alegría! Podemos empezar. La querida oligarquía se prepara para matar. La querida oligarquía marcha con tacos cacerolas y sartén. Se trajeron la mucama para que sirva la masita con el té. La querida oligarquía trae un piquete pero lindo y ordenado. Y sin ser tan fácil pobre llama a la fuerza del orden para que vengan a ordenar. Hola don Granata. Hola Majón Luis. Se va para la marcha. A la marcha yo ya fui. Vio que a la abuela. Loco no la vi. Adiós don Poquito. Adiós bufón. La gorra está de fiesta. La gorra es lo mejor. La gorra está de fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Somos gente democrática y honesta. Todos juntos te vinimos a alentar. Aplaudan, no dejen de aplaudir. Los nuevos tarifazos que ya van a venir. Toma la voz, dámela a mí. Si hay más despido, yo soy feliz. En esta marcha todo circula. La gente pide más mano dura. Con giros por allá, drogas por allá. La democracia más loca que hay.
harías esto, les contesto yo. Te la debo, esa te la debo, te la debo, esa te la debo, te la debo, esa te la debo, te la debo, esa te la debo. Un presidente gatuno a la Bullrich se encontró, le dijo pobre viejita 9.000 de jubilación. La Bullrich sin reprimirse, ¿saben qué le contestó? Te la debo, esa te la debo, te la debo, esa te la debo, te la debo, esa te la debo, te la debo, esa te la debo. Empresario lamebotas hipotecan el país y esperan que arrodillado digamos a todo que sí, que se queden esperando, este pueblo va a decir. Te la debo, esa te la debo, te la debo, esa te la debo, te la debo, esa te la debo, te la debo, esa te la debo. Excelente canción. Maravillosa. Tengo un par de mensajes que me gustaría hacer público. Realmente hay algunos lectores, mírame a mí. Como estoy leyendo, hay algunos oyentes que realmente tienen opinión, y opiniones muy interesantes, fuertes, agárrense, interesantes. Dice que a veces le parece que el presidente que elegimos quiere acabar con el peronismo. Dice, me parece que hay que dejar los discursos de tribuna interna que alejan a la gente, que no es del rebaño. En este momento, con el dólar soja del superministro financiado con bonos del Tesoro y emisión igual que la de Macri, descapitalizan al Banco Central. Dice, los Vicentín, no los productores, venden soja al cambio que le da Massa y se dan vuelta e invierten en dólar bolsa, y los productores los cagan en al menos 70 mangos por dólar. Y el Banco Central descapitalizado. Entonces dice, bueno, hay que dejar de mirar para afuera y mirar para adentro. Y la verdad que no deja de ser muy interesante la mirada, porque a veces condice con esto que decimos que opina Soberanos, que opina Horacio Robelli, a quien vamos también a invitar para escuchar su punto de vista, que creo que es muy coincidente con esto. Es preocupante. Federico nos decía respecto del tema anterior de Rusia, que con la caída de Constantinopla el mundo eslavo ingresa en una geopolítica europea. Se siente la tercera Roma. En el mismo momento Occidente estalla en una feroz conquista global que todavía no termina. Y respecto de este tema de la pauta, dice Federico, se arregla con DNU y bolas. ¿Qué tal? ¿Alguien puede opinar lo contrario? ¿Quieren escuchar a Dalbón lo que opinaba del tema intento de magnicidio? Por favor, Mariana. Absolutamente, buenas noches. Buenas noches. La verdad que sí, el viernes pasado me junté con la doctora Fernández de Kirchner y firmamos la primer querella para interponerla ante el juez de Campos por aquel hombre que con un megáfono decía no solamente que iban a ametrallar a ella y su familia, sino que la iban a sacar a patadas en la cola, para decirlo coloquialmente. 5 meses tuvo la causa de Campos, 5 meses. Luego nos introdujimos como querella en los carteles que decían que era una asesina de 35.000 personas. 35.000, 5.000 más que los 30.000 desaparecidos. Eso fue el día martes de esta semana. Finalmente Cristina aceptó que cuando es víctima tiene que ir a la justicia y ocupar el rol de querellante, que es a lo que me dedico y a lo que realmente ella tiene que efectuar esa situación, porque cuando es víctima, cuando la imputan. Bueno, para eso estamos. Introducimos la querella. ¿Qué hizo el juez de Campos? Se declaró incompetente. Después de 5 meses, Gustavo, 5 meses pisada la causa la tuvo y se declaró incompetente, y le fue a Casanelo y a Rafecas. Hoy tenemos la apelación, estoy buscando a Cristina por todos lados para que la firme, porque obviamente tenemos un vencimiento, y también la nueva querella por el intento de magnicidio. Por supuesto que la nueva querella, vamos a ver si Cristina tiene intención de firmarla, porque nuestra idea profesional es que se unifiquen todas las causas donde Cristina es víctima, porque a mí
yo tengo la... Porque puede haber un hilo conductor. En mi opinión lo hay. Puede haber un hilo conductor. En mi opinión claro. lo hay. A la salida de este programa me junto con Sergio Massa, porque Sergio Massa también ha sido amenazado por esta misma gente. No tengo ninguna duda que hay un hilo conductor entre lo que le sucedió a Sergio Massa y a Cristina Fernández de Kirchner, con los carteles donde la insultaban, con las amenazas de ese hombre que iba al Instituto Patria y con el intento de asesinato de la noche de ayer. Gregorio, y respecto a esto, ¿en qué se beneficiaría la unificación de causas? Digo, porque el Gato recién decía, en 48 horas esto podría estar muy encaminado, resuelto. Darío marcaba esto de, bueno, el procesamiento se cae de Maduro y a partir de allí se puede avanzar mucho. ¿Por qué convendría unificar causas? Porque es víctima en las tres y porque definitivamente en las otras causas donde el juez de campo no hizo nada, hay elementos de personas muy importantes que si empezamos a tirar del hilo nos vamos a encontrar con varias sorpresas. Elementos que llevan a la violencia colectiva, la cartelería, y a la violencia individual que efectuaron con la vicepresidenta y con el ministro de Economía. Y hubo anticipos de mensaje, hubo anticipo de el tipo que se paró frente al Instituto Patria, la amenazaba de muerte también. Absolutamente. Por eso decimos que la justicia ahí realmente dilapidó tiempo. La justicia miró para otro costado ahí. 5 meses y el fiscal Leonel Barbela pidió detenciones, allanamientos, indagatorias, pidió secuestro de los teléfonos. ¿Vos creés que el juez de campo hizo algo? Profe. Nada. ¿Le puedo tirar una mala noticia? Se va a enojar un poco más, Gregorio. Nos cuentan que el del megáfono es un señor grande, se corrió un par de cuadras y hoy estuvo insultando al lado del Congreso de la Nación. Hoy. ¿Hoy? Y si sí, ya fue varias veces al Congreso. Claro, es el mismo. Bueno, no pasa nada, pero la justicia sigue. Pero claro, hoy es... hoy, ahí está. Bueno, ahí está el tema. Ahí si está, la Pablo. Justicia no actúa, ahí está. Estas cosas ocurren. Ahí está la respuesta para Juan. Por eso, Juan, tenemos que unificar las causas para que se mueva algún juez. Creo que Capuchetti y Rívolo están preparados como para hacer una gran investigación. Estoy convencido de que hay que unificar las causas. Y si ese hombre estaba ahí, era porque el juez de campo no pudo actuar. Se queda. Sí, me permite, claro. porque esto es unir y venir. Vamos a un testimonio, doctor Dalbón. Ahí está lo que venimos hablando. Cierra todo. Yo creo que hay que separar la paja del trigo. Aquellos que dicen que fue un atentado contra la democracia. La verdad que creo que fue un atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Total, bueno, que es parte de la democracia. Claro, como consecuencia de la escalada de violencia de todo esto que estábamos hablando. Queda herida la democracia. Exactamente. Queda herida la democracia por este hecho violento. Exactamente. Generado por el odio. Exactamente. Una escalada de odio que fue a partir de que somos blancos, rubios y de ojos celestes y que somos la supremacía blanca. Que la pueden insultar gratuitamente sin tener ninguna consecuencia a la vicepresidenta, que la pueden menoscabar en los canales de televisión, que la justicia no se ocupa cuando es víctima. Por supuesto, esto es una escalada de violencia que ha generado un hecho de lo más terrible que se ha visto en democracia. No tenemos que olvidar que este hecho es el hecho más... Yo creo que es el hecho más grave institucionalmente que ha tenido la democracia argentina. Totalmente. Desde el advenimiento de la democracia hasta el momento. A un segundo de que la vicepresidenta pueda llegar a tener un tiro en la cabeza. Pero es que ahí lo que decíamos, Gregorio, la conmoción de anoche, cuando estábamos en vivo, como toda la secuencia que fuimos mostrando, y el milagro era... Hoy estábamos realmente ante una situación del asesinato de la vicepresidenta de la República. Sería bueno que te desmutees porque la gente querría saber qué es lo que quieres decir. Por momentos me gusta quedarme con mis pensamientos y hacer de esto un soliloquio. No, decía que, gracias Gabriel, decía que Dalbón es un abogado excepcional, pero yo no tengo tanta fe como él, ¿no es cierto? El otro día me hacía saber Silvio Benítez, por ejemplo, que me dio el anticipo, la Policía Federal por accidente, entre comillas, formateó el celular y los datos del detenido por el atentado a Cristina. Pero además, la jueza Capuchetti es hija del socio de Angelici. El fiscal Rívolo participó en el armado de la causa Cuadernos. Me decía Silvio, están para garantizar la impunidad de los cómplices. Él pedía urgente nombrar un perito informático de parte para recuperar la información. Realmente hay pocas expectativas de que esto se pueda dilucidar.
Bueno, hubo muchos, decíamos, comentarios, muchas opiniones, y a mí me pareció importante rescatar la opinión de Alicia Castro, del Grupo Soberano. Ricardo, perdóname, pero te veo un poco pesimista. Para que te pongas en onda, te voy a decir que el abogado defensor de Fernando Sabag, del perpetrador, del asesino, tenía un abogado defensor que fue el mismo que le pusieron a su pareja, pero podía haber algún tipo de incompatibilidad. Entonces ella renunció a su abogado, o le hicieron renunciar a su abogado, y nombraron un señor, el doctor Coleman. Yo pensé que sería pariente de Tony Coleman, porque se escribe exactamente igual que Tony Coleman, y no como el viejo almidón Coleman, que solamente creo que Roberto sabe de qué estoy hablando, que los demás se quedaron pagando. ¿Que se usaba el guardapolvo? El que se usaba para el guardapolvo. Bueno, resulta que el doctor Coleman, que va a tener a su cargo la defensa de esta simpática señorita, no es ni más ni menos que el mismo que defendió a Centeno con la causa de Cuaderno. Así que estamos en buenas manos. Dale para adelante, que cerrá la 4, flaco, que ya estamos todos. Gracias, Gabriel, por levantarme el ánimo. No, gracias. Porque te veo así medio jaiducho. Sí, voy a darle otra vuelta al Johnny Walker ahora. Vamos a escuchar a Alicia Castro, a ver qué opina. En línea, Alicia, querida, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás viviendo y analizando estas horas lo que ocurrió, el atentado, el intento de asesinato hacia Cristina? Bueno, con consternación, ¿no? Acaba de fracasar un intento de magnicidio, un intento de asesinato. Lo primero que nos preguntamos anoche es de Soberanos, que estamos convocando al Centro Cultural Música en Piedra 720 a reunirse para marchar. Lo primero que nos preguntamos es quiénes son los funcionarios que han incumplido con su deber de custodiar a la vicepresidenta, ¿no? Es decir, yo he estado cerca de líderes enormemente populares como Hugo Chávez, que estaba rodeado de multitudes a quienes abrazaba, pero nunca dejó de tener un escudo de por lo menos 4 o 6 personas que lo rodeaban, además con un talante profesional y dando seguridad. Entonces, ¿quién ha desprotegido a Cristina? ¿Quién la ha entregado a esta posibilidad de ser asesinada? Porque ya cuando le tiraron piedras a su despacho, cuando se estaba tratando el acuerdo con el fondo, el contrato de adhesión con el fondo, ya eso fue un llamado, ¿no? Cállate, un llamado mafioso. Y ahora te podemos asesinar. Entonces, lo que nos parece es que estamos viviendo en una sensación de total vulnerabilidad que afecta no solo a la vicepresidenta, afecta a la democracia, afecta al pueblo todo. Parece un país sin ley y a la deriva, Cintia. Sí, te estamos escuchando atentamente. Estamos todos en esa situación de shock. Sí, evidentemente Cristina estaba expuesta y desamparada ahí frente. Bien, Soberanos tiene una posición, una línea, y en esto Roberto está más informado que yo porque asiste a reuniones con ellos, muy crítica respecto de la línea política de esta administración, que apoyamos críticamente. Tenemos un audio de un reportaje de Ariel Garbars, ingeniero en telecomunicaciones, respecto de esta manipulación del teléfono. Lo tenemos a mano. Ricardo Roggendorfer también estaba. El que prefieras, Diana. Fue muy interesante encontrarse con la nota de Ricardo Roggendorfer en Tiempo Argentino de este fin de semana, titulada El Día del Chacal. ¿Cómo andás, Patán? Buen día, aquí Javier Vicente junto a León Cofré y Felipe Piscina, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar hablando con ustedes. ¿Qué tal, Ricardo? Bien. Bueno, todo apunta a una desviación de la atención en lo ocurrido, por un lado con los medios que siguen armando operetas, tratando de mostrar que esto fue un autoatentado,
Por otro lado, una jueza que no nos inspira la más mínima confianza, íntima amiga de Macri, lo mismo que el fiscal, y ni que hablar con lo que pasó con el celular. Pero danos vos tu mirada de lo que está pasando, Ricardo. Bueno, con respecto al celular, independientemente al pedigrí de la jueza, que como vos decís es amiga de Macri, de hecho era su nombre figuraba junto con otros en lo que podríamos llamar la servilleta de Pepín Rodríguez Simón, mientras que Rívolo tiene en su haber un récord que merecería integrar la guía Guinness: 942 denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner. 942, no es una exageración. Bueno, pero más allá de eso, y más allá incluso de esas manos que propiciaron el borrado de la información que contenía el celular, sobre el asunto del celular hay, yo diría, un pecado original, que es el siguiente. La jueza tendría que haber preservado en la caja fuerte de su juzgado el teléfono celular hasta que estén presentes, junto con los peritos oficiales, los peritos de la querella. O sea, tendría que haber esperado hasta el día de hoy, que se va a constituir Cristina Fernández de Kirchner como querellante, para que envíe sus peritos de parte. Eso es de manual, eso todos los jueces de la Argentina lo saben, que se debe proceder así, menos la jueza Capuchetti, ¿no? Y bueno, pasó lo que pasó. ¿Eso es causal de recusación, Ricardo? Sí, es causal de recusación y es causal también de, si tuviéramos un consejo de la magistratura como la gente, de revisar la actuación de la jueza en ese ámbito también, ¿no? Claro. Sí, sí. Ricardo, una curiosidad. El día del Chacal yo me acuerdo que era una novelita donde se hablaba de un asesinato posible a De Gaulle, que se salva porque el asesino no tenía en claro la cultura francesa, que era que se dan 2 besos. Luego le está apuntando a De Gaulle, cuando da el primer beso él quiere dispararle y ahí se inclina de vuelta De Gaulle y el disparo le erra en la cabeza. ¿Tiene que ver con eso o no? Mira, el modo en que Cristina Fernández de Kirchner salvó su vida es fruto de un milagro. Yo, que no soy creyente, desestimo que fue un milagro de Dios, fue el milagro de una corredera defectuosa simplemente. En ese sentido, digamos, ese movimiento de cabeza que hizo en su momento De Gaulle para darle 2 besos en la mejilla al condecorado, estaba condecorando a veteranos de la resistencia francesa, si mal no recuerdo porque leí esa novela hace mucho, es comparable al milagro de esa corredera defectuosa. O sea que para vos la querían matar, no es que fue un intento de amedrentar. ¿Puede decir que la corredera andaba mal o que el tipo tenía impericia en el tratado del arma? No, hizo todo lo que tenía que hacer para que salga la bala, porque esa arma se carga haciendo 2 clics. Posiblemente haya corrido mal la corredera, posiblemente su impericia haya radicado en gatillar 2 veces a sabiendas de que no pudo 10 de la mañana, 6 minutos, seguimos en RPM hasta las 12 del mediodía en el programa de Rolando Graña. ¿Y qué pasó con el teléfono? Ayer yo, cuando leí la información que publica Tuni Coleman en página 12 sobre lo que había pasado con el teléfono, me alarmé. Y dije, che, se les bloqueó el teléfono y además lo mandaron en un sobre abierto. Solo con esos 2 datos me alarmé porque dije, esto es
está mal hecho. ¿Cómo es posible que el teléfono más importante, de la causa más importante que tiene Comodoro Pi en los últimos tiempos, justo ese teléfono se les va a bloquear? Pero después, más tarde, por la noche, tuve oportunidad de hablar con Ariel Garbas, que es ingeniero en telecomunicaciones, es perito habitualmente en la Justicia Federal, y me dijo, no, es peor, porque no es que se les bloqueó, hicieron algo más. Ariel, buen día, Graña te habla. ¿Qué fue lo más que hicieron y por qué vos me decías anoche que es más grave todavía lo que hicieron con el teléfono? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Rolando? Bueno, es muy sencillo. El volver al estado de fábrica solamente se puede hacer manipulando la prueba, o sea, manipulando el aparatito, el celular, poniendo los dedos sobre el teclado. No hay forma de que eso se produzca. ¿No es un bloqueo porque metieron mal la clave? Se puede producir el borrado porque uno intenta, por ejemplo, 3 veces fallidos y a la cuarta se te reseta el celular, pero eso si instalas un software especial, un aplicativo que muchos lo tenemos por si nos roban el celular para que el delincuente no se quede con los datos, pero lo más importante es que para hacer eso también tenés que manipular el celular. Es decir, los peritos, todos los peritos de todas las fuerzas terciarias de la justicia saben que no tienen que hacer intentos por el teclado. En todo caso tienen que usar el UFED o cualquier otro de los programas que extraen datos sin necesidad de ingresar ningún código de apertura del celular. Los peritos lo saben todo, quiere decir... O sea que justo con este se equivocaron. ¿Cuántos teléfonos? No se equivocaron. Pero Rolando, está clarísimo que fue hecho en forma intencional. No fue un accidente ni tampoco fue negligencia. Ellos saben que eso no se debe hacer. Y además te digo más, el violar la prueba los expone seriamente a los peritos frente a la jueza que en este momento les estará tomando declaración a ver qué es lo que ocurrió. Sí, el problema que recién contaba Néstor Espósito, que la jueza intervino en persona en la cadena de custodia del teléfono, con lo cual estamos en peores circunstancias. Recién Néstor Espósito contaba que el custodio personal de la jueza mandó en un sobre abierto el teléfono a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y como iba de camino para la casa se bajó antes. No, eso, te digo, yo participé como perito de oficio de parte en decenas de causas de peritajes de celulares, nunca vi una cosa semejante, pero el problema empieza, o sea, la intencionalidad de beneficiar al imputado empieza cuando la jueza permite que se realicen pericias, primero en la federal y después el traslado a la PCA, sin la presencia del perito de parte de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Ahí empieza, ahí la jueza toma una decisión que apunta claramente a no garantizar... Escuchábamos primero un reportaje en AM740 Radio Rebelde y ahora, como escucharon, a Rolando Graña. Bueno, Gabriel, si estabas preocupado por mi estado de ánimo, estos últimos audios me terminaron de levantar la moral, ¿eh? Tengo mucha esperanza de que este tema sea dilucidado y de que no estamos todos siendo manipulados por un pacto electoral incumplido, una justicia que tira para otro lado, y lo veo a Roberto muerto de risa haciéndome con los deditos así de ¿qué te parece? Realmente es un momento difícil. Y se nos va el programa, y ahí tenemos a Ariadna Zambucetti, que hoy venía con su columna, y este tema nos ha llevado mucho del programa. Ariadna, ¿estás allí? Hola, sí, ¿cómo están? Buenas noches, Ariadna. ¿Te podemos comprometer para el martes que viene, para venir con tu columna? Sí, no hay problema. Sí, vos tenés el ánimo enhiesto y venís con todo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Desde Conciencia Mental también repudiamos lo que pasó con Cristina, así que nada, estamos repudiando el nivel de violencia que se ve en los medios todo el tiempo. Bien. La verdad que necesitamos de esta nueva generación que venga con nuevas banderas y más inteligente. Nosotros a veces nos quedamos en
en estas cuestiones mínimas. Roberto está pidiendo... No, estoy indignado con Gabriel, no, la verdad que no. Es la última vez, Gabriel, que me comprometés con un tema de mi edad, de mi niñez, con el tema del almidón Coleman. Yo me voy a dar por ignorante en ese tema y te vas a quedar vos solo con tu edad y tu responsabilidad. Pero podés siempre contestarle que era tu abuela la que almidonaba. No lo tomes así. No, si me hubiera referido al azul de la ropa, puede ser, pero el almidón Coleman es una cosa muy popular y conocida. Este muchacho que yo también la conozco, ¿eh? Anda a tomar pomona. Bueno, entonces nos despedimos por hoy. Esta noche contamos con Gabriel Alonso, Mónica Ceruti, Roberto Paiva, Zulma Valentina Gómez, Arianna Zambucetti, a quien comprometemos para la próxima. Gracias, Ignacio, por participar. Esteban Montenegro, que siempre nos acompaña y apoya. Bueno, Benítez, bueno, toda esta gente, estos compañeros que nos siguen apoyando y nos siguen bancando todos los martes. Será hasta el martes que viene. Un abrazo enorme y bueno, a no perder la fe, a seguir remando. Tenemos el martes que viene y exijamos justicia. Vos sabés que paradójicamente, pasado mañana jueves, es 8 de septiembre, es el Día Internacional del Periodista. Que se designó ese día que es el día que ejecutaron a Julius Fusik, periodista, escritor checoslovaco, y que pasen estas cosas, que se instituyó ese día en respeto a los periodistas que abnegados, que se jugaron la vida permanentemente, etcétera, y tener toda esta sarta de inmundicia alrededor, carga las pilas también, para que no decaiga el ánimo. Bien, gracias. Hasta el martes que viene. Nos vemos el martes, que empiecen a pasarla, que puedan dormir al menos, porque chau. Yo todavía no salí del estado de shock. Chao chicos, que les vaya muy bien. Suerte. Chao Roberto.